Bienvenidos a Barman y Red, espero que estéis muy bien, como siempre, espectaculares. ¿Qué nos vamos a hacer? Vamos a empezar por el cóctel o el combinado Mago de Oz que ha mandado Roberto Torres desde México. Vaso alto. Vamos a echarle, me ha dicho que lo llene de hielo picado. Ahí. Fíjate, decirle a Barman que lo llene de hielo picado, ya os quiero contar. Con lo que me gusta a mí de echar hielo. Vamos. Y ahí. Vamos a echar un poquito más. ¡Oh! Que lo llene de hielo picado. Ahí lo tiene Roberto, lleno de hielo picado. ¿Qué le vamos a echar? Jugo de piña, que nos lleva de jugo de piña 2 onzas y media. De juguito de piña 2 onzas y media, que son 75 mililitros. 30 y 30, 60 y medio, 75. 2 onzas y media. Ahí. Un licor de coco, un ron coco, un Malibú, 1 onza, 30 mililitros. Nos vamos con un licor de melón que nos lleva 1 onza, 30 mililitros de licor de limón, de melón, joder, de limón. Esto a lavar, vamos a mezclarlo un poquito. Ahí. Rompemos un poquito. Jugo de naranja. Y le echamos un juguito de naranja natural, la acabo de exprimir. Ay, lo voy a dejar así. Luego podéis mezclar si queréis, lo mezcláis todo como os dé la gana. Me ha dicho que lo decore con con lima y naranja. Pues venga, es una limita que le he puesto aquí, por ahí, una limita, una piel de lima por ahí, que nos queda muy cookie, y una de naranjita por aquí también. Ahí. Esta se ha quedado ahí durilla. Vamos, vamos, Upri. Y otro muellecito de estos de piel de naranja, ¿vale? Se lo ponemos ahí y nos queda espectacular. Pues ahí tenéis la primera receta, Mago de Oz, de Roberto Torres, desde México. Gracias por la receta, Roberto. Vamos a por más. Ahora nos vamos con la receta del cóctel Dies Lunae que ha mandado Vane Jubilla desde Argentina. En un vaso bajo, un hielo. Venga, un hielito. Ahí. ¿Qué le vamos a echar? Un jarabe de romero. Un jarabe de romero que le vamos a echar 1 onza, 30 mililitros. Ya sabéis, agua, azúcar y romero. En el cazo removéis, deshacéis, filtráis y tenemos un jarabe de romero espectacular. 1 onza, 30 mililitros de jarabe de romero. Por ahí, con permiso. Luego nos vamos con un licor de moras que nos lleva 1/3 de onza. Este es el licor de moras casero, ¿eh? Que este yo creo que tiene años ya. Mirad, está en perfecto estado de consumo. Por eso os digo lo del filtrado, que es fundamental, que a veces soy muy pesado. Hay que filtrar muy bien los jarabes caseros. Pues licor de moras, 1/3 de onza, que son 10 mililitros de licor de moras. Nos vamos con un licor de café que nos lleva 1/4 de onza, que son 8 mililitros de licor de café, 1/4 de onza, 8 mililitros, ahí. Un vino blanco nos lleva 1,5 onzas de vino blanco, 1,5 onzas que son 45 mililitros de vino blanco, 30 por ahí, 15 por ahí. Bueno, esta botella ya murió, por ahí estaba a la basura. A ver. Y un vodka que nos lleva 1/3 de onza, que son 10 mililitros de vodka. 1/3 de onza, 10 mililitros. Por ahí, cucharita, mezcláis un poquito, ¿vale? Ahí. Y lo vamos a decorar. Le metéis
una pielecita de limón, ¿vale? Por ahí, una piel de limón, y le vamos a poner un romerito fresco por ahí. Mira, ahí donde ha caído, no lo voy a tocar. Ahí me gusta cómo ha quedado. Ha querido coger su lugar el romero. Pues ahí tenéis. Dies Lunae, que ha mandado Vane Jubilla desde Argentina. Gracias, Vane, por la receta. Y ahí la tenéis. Espero que os guste. Vamos a por más. Vámonos con otro facilito para hacer en casa. Venga. Arde Sevilla, que ha mandado Antonio Lobo desde España. Ya veréis, muy facilito. Vaso alto. Echáis hielo. Ahí. Que no va a llevar. Nos lleva de limoncello o un licor de limón, que es lo mismo al final. 15 mililitros. Media onza. Un vino de manzanilla, que nos lleva una oncita de vino de manzanilla, una onza, que son 30 mililitros, por ahí. Un jugo de naranja y rellenamos con juguito de naranja. Ahí. Cucharita, mezcláis por ahí. Mirad qué facilito, ¿eh? Mezcláis un poquito y está espectacular de rico. Una cuñita de manzana, lo que os dé la gana. Ahí lo tenéis. Ardes Sevilla, que ha mandado Antonio Lobo desde España. Gracias por la receta, Antonio. Y vámonos a por unos cuantos más. Ahora nos vamos con la receta Rosana, que ha mandado Daniel Martínez desde Colombia. Vaso bajo. ¡A por ella! Rosana. Un hielo. Un jarabe de azúcar. Acordaros, 2 de azúcar por 1 de agua. Deshacéis, dejáis enfriar y luego se conserva en el frigo 30 días, ¿vale? Media oncita, 15 mililitros. Esta la acabo de sacar ahora mismo del frigo. Mirad, está fresquita, fresquita. Jarabe de azúcar. Media onza, 15 mililitros, por ahí. Un jugo de limón, 1 onza, 30 mililitros. Muy sencillito, para hacer en casa. Muy sencillo y muy rápido. Granadina, 1 onza, 30 mililitros de granadina, 1 oncita. Y una gin nos lleva 2 onzas de gin. 60 mililitros. 1 y 2. 60 mililitros de gin. Cucharita, venga, mezclamos un poquito, ahí. Y me ha dicho Daniel que lo decore con una naranja deshidratada, se la voy a poner por ahí, y con un poquito de hierbabuena menta, ¿vale? Pues vale las dos. Por ahí la ponemos y ahí lo tenéis. El cóctel Rosana, que ha mandado Daniel Martínez desde Colombia. Gracias por la receta y vamos a por más. Ahora vamos con la receta Camacha, que ha mandado Aureliano Maldonado desde México. Espectacular para hacerlo en casa, ¿eh? Muy facilito. Venga. Hielos, un vaso alto. A ver este hielito, que ahora me va a dar guerra. No quiere salir. Bien. Ahí. ¿Qué vamos a echarle? El jugo de una lima. Venga, le voy a poner ahí un coladorcito para echarle el juguito limpio. Jugo de una lima, media por ahí. Esto fuera, otra media por ahí. Media de una naranja, el jugo de media naranja. He cogido una pequeñita para poder hacerlo también con este. A ver.
estoy manchando las manos. Don Barman, Don Red, Don Limpio. Es el barman más limpio de internet. Qué limpito soy. Más cositas. Esto fuera. Ya se ha acabado. Ahora, fuera. Más cositas, barman. Venga. Vamos, espabila. Medidor. Y por aquí. Nos lleva de refresco de toronja o pomelo, ¿vale? Yo lo he hecho, hacía mucho que no me hacía uno casero, me lo he hecho casero con jugo de pomelo, con un poco de jarabe de azúcar y agua con gas. Y me he hecho uno casero que está espectacular. 3/4 partes del vaso, por ahí, más o menos, por ahí. Venga, 2 oncitas de mezcal, 2 onzas de mezcal, 60 mililitros, una y 2 onzas de mezcal, por ahí, esto a lavar, golpecito de agua con gas. Oh, qué bien huele el mezcal, ¿eh? Tiene ahí el toquecito ahumado, qué rico, qué rico. Agua con gas, mezclamos un poquito, guas, ¿sí? Y le ponemos una cuñita de lima por ahí y ya tenemos el cóctel o la mezcla o el combinado Camacha que ha mandado Aureliano Maldonado desde México. Gracias por la receta, Aureliano, y vámonos a por más. Vamos con la receta del cóctel La Dama del Rumor. ¡Joder, qué bonito el nombre! La Dama del Rumor. Esto es muy Sabina, ¿eh? Muy Sabina. Ignacio Dasso desde Argentina me ha mandado la receta. Venga, vamos a poner. A ver, el hielito este. Un hielito. Venga, en un vaso bajo le vamos a echar jarabe de azúcar. 1 onza de jarabe de azúcar, que son 30 mililitros. Barman in Red, 30. Jugo de pomelo o toronja, 2 onzas, 60 mililitros. Aquí sí. Barmitan, que eres un barmitan. Barmitange. Mirad cómo suena el hielo, ¿eh? No sé si lo oís. Hace 2 onzas de jugo de pomelo o toronja, 60 mililitros. Nos vamos con un whisky. Bueno, le voy a echar el whisky chi. Usar el que os dé la gana. Yo voy a usar este. ¿Cuál es este? El Chivas. Un escocés voy a usar. 1 onza, 30 mililitros de whisky. 30. Y voy a usar también un cinar, que este es un amargo de alcachofa. 1 onza, 30 mililitros de cinar, por ahí. Guas. Esto a lavar. Cucharita, mezclamos un poquito. Espectacular. Ahí. Una piel de naranja, por ejemplo, una pielecita de limón también le va bien, de naranja, que le dé ahí, de pomelito también. Venga, una pielecita. ¡Ay! Pues ahí tenéis el cóctel La Dama del Rumor que ha mandado Ignacio Dasso desde Argentina. Gracias por la receta, Ignacio, y vamos a por más. Ahora nos vamos con la manzana prohibida que ha mandado Guillermo Piraces desde España. Muy sencillito, ya veréis. Muy fácil de hacer, ¿eh? Hielitos en un vaso alto. A ver, ahí va. Uy, este no quiere venir. Se ha quedado pegado ahí al cristal. Venga, por ahí. Ahora, ya los tenemos ahí puestos. Misión imposible. Un licor de manzana. Nos lleva 1 onza de licor de manzana, 30 mililitros. Vodka. Nos lleva 2 onzas de vodka, 60 mililitros. Por ahí.
2 oncitas. Por ahí. Una bebida, un refresco de lima, limón, un Sprite, 7-Up, lo que a vosotros os dé la gana. Mirad, muy sencillito, ¿eh? Esto para hacerlos en casa, bueno, donde os dé la gana se hace en un momento. Cucharita, mezclamos, lo podéis dejar así si queréis, y si no, le vamos a dar un golpecito de curacao azul. Se lo voy a dar yo para darle un poquito de alegría. Ahí, un golpecito, ahí, mirad. Le vamos a añadir unas bolitas de manzana para decorarlo. Pas, pas, pas. Ahí con esa ya no vale. Y esta me la como yo, que queda aquí una. Muy rica. Muy buena. Pues está espectacular la manzanita. Venga. Pues ahí tenéis. Manzana prohibida que ha mandado Guillermo Piraces desde España. Gracias por la receta, Guillermo. Y vámonos a por más. Ahora nos vamos con la receta Don Luis que ha mandado Leo Catena desde Argentina. Vamos a por ella. Venga, vasito bajo. Un hielito, 2, 3, echáis hielos. ¿Qué nos vamos a ir? Mirad, lleva un jarabe de sauco, que esto lo hacéis con agua, sauco y bayas de sauco y azúcar, ¿vale? Venga, le vamos a echar una oncita, me ha dicho Leo, una onza de jarabe de sauco, un Jägermeister, una oncita, 30 mililitros también, luego un whisky escocés, 1,5 onzas, usar la marca de whisky escocés que queráis, ¿eh? Yo voy a usar Johnny Walker, 30 y 15, 45. Guau. Ahí, una cucharita, venga, mezclamos un poco. Bueno, se ha quedado ahí pegadito el hielo. Mezcláis un poquito por ahí. Le ponemos un gajo de naranja y ¿qué más me ha dicho? Y joder, es que no me sale Romero, Romero, ahí, un romerito. Luego esto lo quemáis cuando lo presentéis, ¿vale? Pum, quemáis por ahí, por las puntitas. Yo para hacerle la foto lo voy a dejar así, lo presentáis quemando para que nos dé el olorcillo de romero, ¿vale? Venga, pues ahí tenéis Don Luis, que ha mandado Leo Catena desde Argentina. Gracias, Leo, por la receta y vamos a por otro. Y ahora nos vamos con ojos verdes, que ha mandado Osvaldo Peralta desde República Dominicana. Vamos a por él. Vaso alto, hielo picado. Si no tenéis hielo picado, echáis hielo normal, ya está, no pasa nada, ¿eh? A ver. Venga, hielo picado. Un poquito más. Un poquito más, Barman in Red. Por ahí. Venga, hielito picado. Vámonos a por ello. ¿Qué nos lleva? Jugo de maracuyá, fruta de la pasión. 2 onzas, 2 oncitas, que son 60 mililitros. Una y 2. Jarabe de azúcar, una oncita, ya sabéis, 2 de azúcar, 1 de agua. Deshacéis y ya está. 1 oncita, 30 mililitros. Curacao azul, 1 oncita, 30 mililitros. Curacao azul. Nos vamos con un vodka, 2 onzas. 60 mililitros de vodka. Ahí. 2 oncitas. Y terminamos de rellenar con un 7-Up lo que falte del vaso, ¿de acuerdo? ¡Oh, qué color más bonito, eh! Ojos verdes. Le dais un meneíto, yo lo voy a dejar así para la foto con ese contraste de colores, ¿vale? Movéis un poquito y ya está. Y lo voy a decorar, pues mirad, le voy a poner una flor de Jamaica de estas confitadas que se comen,
que yo creo que ahí le queda, no sé cómo le queda espectacular. Venga, pues ahí tenéis ojos verdes de Osvaldo Peralta, que ha mandado desde República Dominicana. Gracias por la receta, Osvaldo. Y vámonos a por el último. Nos vamos con la receta Red Iris que ha mandado Facundo desde Argentina. Vamos a poner, venga, un hielito, pues ahí. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas nos lleva? Media onza de jugo de naranja, media oncita, 15 mililitros jugo de naranja. Nos vamos con un licor de almendras, un amaretto, que nos va a llevar onza y media, 45 mililitros de licor de almendras. Una por ahí y media por aquí, 45 mililitros. Luego nos vamos con un whisky irlandés, Irish. Bueno, podéis usar, oye, el whisky que tengáis, ¿eh? Yo voy a usar el Jameson, venga, que nos lleva 2 oncitas de Jameson. Whisky irlandés, 2 oncitas, 30 y 30, 60. Mezclamos un poquito con una cuchara. Venga, ahí, mezcláis un poco. Por ahí. Unas rodajitas de naranja, ¿vale? Media luna, me ha dicho Facundo, medias lunas. Las metéis por ahí. Medias lunitas de naranja. Venga, por ahí. Y otra por aquí mismo. Venga, ahí. A ver, que lo veáis bien ahí. Se vean bien las rodajitas de naranja, ricas, ricas, ricas. Luego, un jarabe de frutos rojos, que esto lo hacéis con lo que tengáis, cereza, fresa, arándanos, ¿vale? Con todas, con los frutos rojos, moras, frambuesas, con agua, pum, 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 y azúcar. Venga, un jarabe de frutos rojos nos lleva una oncita, 30 mililitros. Por ahí, lo echáis. Y tenemos nuestro Red Iris. ¿Vale? Pues ahí lo tenéis. Lo ha mandado Facundo desde Argentina. Gracias por la receta, Facundo. Espero que os guste este talk, que lo disfrutéis, que os suscribáis, Libros Barman en Red, y sobre todo, y lo más importante, es ser felices. ¡Chao!